Vamos a escuchar el comentario de nuestro colega, ¿no? ¿Qué colega de qué? Yo ni soy periodista ni soy economista. De mi colega de karaoke, Esteban Delgado. Buenas tardes, Esteban, de nuevo. Gracias, Raiza Lara, gracias a los amables oyentes de la Z101 Gobierno de la Tarde. Miren, vamos a un aguinaldo. Aquí en el año 2003 hubo una quiebra bancaria. Quebraron mínimo 3 bancos: el Banco Intercontinental, el Banco Mercantil, el Banco Nacional de Crédito. El de Comercio había quebrado antes. Okay. Entonces esa situación fue manejada por el Estado Dominicano mediante un proceso que finalmente se decidió hacer una especie de salvamento de los ahorristas. Salvamento de los ahorristas para evitar que hubiera una catástrofe económica mayor a la que hubo, porque como quiera hubo una crisis económica. Y ese salvamento implicó entonces que a través del Banco Central el gobierno emitió deudas en forma de certificados por el valor de lo que se había producido, por el valor de la estafa que se había producido, que en ese momento se calculaba en alrededor de 55 mil millones de pesos. El asunto es que esa emisión de deuda a través del Banco Central provocó lo que se conoce como el déficit cuasi fiscal. ¿Cuál es el déficit cuasi fiscal? Es que cuando el Banco Central emitió la deuda tenía que pagar intereses. O sea, le reconocía con esos certificados sus ahorros a cada quien, pero luego entonces le decía, mira, pero déjalo aquí en el banco para no provocar entonces una emisión masiva de dinero. Y entonces lo que le decía al cliente, al propietario de ese dinero que le estaban reconociendo, que se lo había robado el sector privado de los bancos que quebraron, le decía, mira, déjalo aquí en el banco el dinero, yo te lo estoy reconociendo y yo te voy a dar una tasa de interés por ese dinero, y luego entonces tú vuelves otra vez y cuando se venza el certificado yo te lo vuelvo y te lo renuevo o te entrego tu dinero más adelante. El asunto es que para poder pagar la tasa de interés que generaban esos certificados, que al principio eran muy altos, era muy alta la tasa, el Banco Central lo que hacía era que volvía y emitía más deuda, una especie de bola de nieve. Y así ha venido sucediendo desde el año 2004 hasta la fecha. Entonces, en principio, esos certificados que al 2004 estaban en alrededor de 84 mil millones de pesos, la deuda de emisión de certificados por parte del Banco Central, en el 2004 estaba en 84 mil millones de pesos, hoy día está en 871 mil 172 millones de pesos, al cierre de septiembre. 871 mil 172 millones de pesos. Cada año el Banco Central emite dinero para medidas de política de control monetario, ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo emite deuda para pagar los intereses que genera la propia deuda. Y se supone que el gobierno, a través de una ley de recapitalización, tenía que pasarle ese dinero que el Banco Central tiene que pagar en intereses a los fines de que en algún momento ese déficit cuasi fiscal fuera trasladado al Estado a través del Ministerio de Hacienda, porque lo ideal es que quien emita deuda por el Estado sea el gobierno central a través del Ministerio de Hacienda, y no que tengamos otro ente paralelo también del Estado emitiendo deuda, que es el caso del Banco Central. O sea, tenemos a Hacienda emitiendo deuda para cubrir déficit fiscal, y tenemos al Banco Central emitiendo deuda para cubrir el déficit fiscal que genera el propio Banco Central, que le dicen cuasi fiscal, pero también es fiscal, pero que cuando tú lo juntas como quieras un déficit consolidado. El déficit fiscal del gobierno y el déficit fiscal del Banco Central. Debería ser un solo déficit fiscal. Pero bueno, es una maniobra que se utiliza y se ha utilizado siempre. La ley de recapitalización no dio resultado porque el gobierno se comprometió a traspasarle una recapitalización cada año a el Banco Central y no lo hizo en los montos correspondientes, porque ustedes saben que hay situaciones donde el presupuesto muchas veces no alcanza. Y así ha sido durante los últimos años. Se terminó la ley de recapitalización, que se supone que un periodo de 10 años, de 2007, 2008 al 2017, se iba a resolver ese problema, no se resolvió. Y luego entonces Hacienda y el Banco Central diseñaron un nuevo proyecto de ley para crear un fideicomiso y hacer una nueva recapitalización por 20 años a partir del año 2020. Pero eso no se aprobó, se llevó al Congreso, en el Congreso lo aprobaron, en el Senado, la Cámara de Diputados perimió y se ha quedado en el aire. Y ya vamos por el 2022. Pero para que ustedes tengan una idea, ¿qué cuesta cada año el pago de intereses de la deuda acumulada por el Banco Central? En el año 2019, por ejemplo, para no irme muy lejos, los intereses de la deuda acumulada del Banco Central ascendieron a 72 mil millones de pesos.
72 mil millones de pesos de déficit cuasi-fiscal, que es el pago de intereses a la gente que tiene en su poder certificados del Banco Central, que es deuda del Banco Central. En el año 2020, 74.779 millones de pesos. La deuda del Banco Central en el año 2020 cerró en 683.539 millones. En el año 2021, 79.891 millones de pesos. La deuda del Banco Central en el año 2021 cerró en 734.148 millones de pesos. 734.148 millones de pesos de deuda, que tiene que sumarse a la deuda que tiene el Poder Ejecutivo. Porque entonces está la deuda del sector público no financiero y está la deuda del sector público financiero. Cuando se habla del sector público financiero, se habla de la deuda del Banco Central. Cuando se juntan esas dos deudas, se habla de la deuda del sector público consolidado. Hasta agosto de este año, la deuda del Banco Central ascendía a alrededor de 18 mil millones de dólares. Es decir, alrededor de 870 mil millones de pesos. ¿Cuánto paga entonces de interés el Banco Central por los certificados que tienen deuda? En promedio un 11%. 11% de interés. O sea, todo lo que tiene acumulado en deuda el Banco Central, cuando tú entonces observas todo lo que paga en deuda el Banco Central como intereses durante un año determinado, te das cuenta que lo que paga en interés equivale al 11% de su deuda completa. Quiere decir que el Banco Central está pagando en promedio un 11% de tasa de interés anual, cuando los bancos de manera regular están pagando hoy día un 8% de interés anual. Hoy día porque las tasas están altas. Pero sin haber estado las tasas altas como están actualmente, el Banco Central pagaba en promedio hasta el año pasado un 11%. Hoy día está pagando un 13%, porque ha hecho más emisión de deuda. Y esa emisión de deuda la pagamos nosotros. Entonces, ciertamente, el Banco Central ha tenido la capacidad de mantener la estabilidad macroeconómica, de tratar de controlar la inflación, de tratar de presionar una apreciación del peso frente al dólar, pero eso es con base en deuda. O sea, todo eso se está haciendo con endeudamiento, aumentando el endeudamiento público. Ya no necesariamente a través del gobierno, sino a través del Banco Central. Y para que ustedes tengan una idea, en lo que va de este año, la deuda del sector público consolidado ha aumentado en alrededor de 8 mil millones de dólares. De esa cantidad ha sido más o menos 4 mil millones de dólares a través del gobierno. O sea, el gobierno a través de Hacienda, que se ha endeudado, ha aumentado la deuda en lo que va de este año en alrededor de 4 mil millones de dólares. Y el Banco Central, que es una sola institución, ha aumentado su deuda también en alrededor de 4 mil millones de dólares. O sea, en una proporción prácticamente igual a la que ha aumentado su deuda el gobierno. Es para que ustedes sepan el alto costo, el elevadísimo costo que pesa sobre las finanzas públicas, la política macroeconómica del Banco Central en procura de garantizar la estabilidad. Muy bien, es cierto. En procura de contener un poco la inflación. Muy bien, es cierto. En procura de presionar una apreciación del peso frente al dólar. Sí, muy bien, es cierto. Pero es con base en un aumento extraordinario del endeudamiento público. Ya no necesariamente a través del gobierno central de manera directa, sino también a través del Banco Central, que hoy día se está endeudando en una proporción similar. Algo grave, porque la deuda del Banco Central equivale al 25% de la deuda total del Estado. Sin embargo, el Banco Central se está endeudando en una proporción similar a la proporción en que se está endeudando el resto del Estado. O sea que en algún momento entonces la deuda del Banco Central va a subir por encima de ese 25% porque se está endeudando a una mayor velocidad. Vamos a ver hasta cuándo va a seguir este proceso, porque la verdad es que la estabilidad nos está costando mucho.